Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Oportunidades y Acercamiento con las personas con discapacidad. El día de hoy tenemos un tema para todos y todas ustedes muy importante. ¿Cuenta su pyme con herramientas para un empleo digno para personas con discapacidad? Pero antes de dar inicio a la sesión, quiero recordarles que se viene nuestra segunda edición de Networking. Este 29 de junio los invitamos. Ahora más adelante vamos a compartir con ustedes en el chat el link de inscripción para todas aquellas pymes que deseen compartir en un espacio de 5 minutos a qué se dedica su empresa. Eso va a generarles mucho intercambio y enlace comercial. Vamos a tener la participación de nuestros aliados comerciales, así que si usted está interesado en participar, más adelante vamos a compartirles el link para que puedan inscribirse y puedan compartir con nosotros de esa gran experiencia. También, bueno, recordarles que para el día de hoy tenemos el chat a disposición de todos sus consultas mediante el mismo. Es importante recordar que este material, tanto el material que vamos a presentar como la charla va a quedar grabada y pueden hacer la revisión de la misma mediante nuestro landing page PYME. A lograr todas las charlas que hemos venido presentándoles a lo largo del año. Y sin más, me permito dar la bienvenida a la expositora del día de hoy. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. También es asesora en gestión de política pública, dirección técnica de CONAPTIS. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en instituciones como la Caja del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia y CONAPTIS, con el que actualmente cuenta con 14 años de trabajar en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Me permito presentarles a la señora Gwendolyn Rojas Salas. Bienvenida, doña Gwendolyn. Es un gusto tenerla acá con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Espero que me estén escuchando bien. Si es así, pues por favor, agradezco lo confirmen. La escuchamos perfectamente. Muchas Bien, gracias. perfecto. Para el CONAPTIS, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, es un gusto poder acompañarles en una nueva edición de este programa de formación a pymes. Como institución rectora en materia de derechos de personas con discapacidad, nos complace muchísimo poder interactuar con públicos muy diversos, ¿verdad? Ya sean estos públicos, privados, con organizaciones, con personas con discapacidad, y esta no es la excepción, que esperamos que este espacio sea muy enriquecedor, y para ello les invito desde ya a poder dejarnos sus aportes, sus comentarios en la sección del chat. Bien, ¿por qué estamos aquí? Bueno, hemos lanzado como pregunta, ¿verdad? Para invitarles a este espacio, como interrogante para la reflexión, la siguiente. ¿Cuenta su pyme con herramientas para un empleo digno a personas con discapacidad? Vamos a conversar alrededor de el rol fundamental, ¿verdad? Que las pymes pueden desarrollar para garantizar un derecho fundamental a las personas en situación de discapacidad. Contamos con doña Giselle, que nos está apoyando a presentar y a quien agradecemos también su apoyo. Podemos continuar. Quiero compartirles para iniciar un video que nos recuerda la riqueza de que una organización, independientemente del tamaño que ésta tenga, sea esta pública o sea privada, sea una organización abierta, una empresa abierta a la inclusión de todas las personas, y cuando hablamos de todas las personas, entre ellas las personas en situación de discapacidad. Vamos a prestar atención a este videito y en breve lo retomamos. Gracias. Doña Gwendolyn, creo que de momento no estamos escuchando. No tenemos el sonido. Doña Giselle, si nos apoya ahí con el audio. No lo escuchamos, doña Giselle.
En un momentito volvemos y les recuerdo que el video, bueno, que se llama Diversidad e Inclusión Laboral, nos invita a todas las organizaciones a ser abiertos a toda esa diversidad humana que enriquece nuestras plantillas. Creo que por ahí viene ya. No se escucha todavía. No lo escuchamos. Vamos mientras... Voy a hacer un tercer intento y me confirma. Perfecto, sí. Perfecto, gracias, Gis. Mientras Gis, bueno, se prepara la compañera con la presentación del video, recordarles que tenemos a su disposición el chat para que puedan incluir cualquier consulta, tomar nota, que doña Gwendolyn, ¿verdad?, está en la completa disposición de atenderles. También recordarles que a disposición de ustedes tenemos nuestro correo pymeseguros@grupoins.com para que puedan escribirnos sus consultas acerca de nuestros programas o acerca de cotizaciones para cualquier tipo de los seguros que ofrecemos en nuestro paquete PYME. Y creo que por acá ya tenemos listo el video, doña Gwendolyn, entonces lo vamos a presentar enseguida. Las personas somos diversas, tenemos talentos y habilidades diferentes, en conjunto con características individuales que nos distinguen. Sin importar nuestra edad, origen étnico, apariencia física o nuestra forma de pensar, sentir y amar, todas y todos poseemos algo en común. Con el suficiente apoyo y la formación necesaria, podemos desempeñarnos productivamente en un puesto de trabajo acorde a nuestras capacidades e intereses. Como parte de la sociedad, las empresas y organizaciones pueden beneficiarse al incorporar la diversidad en todos sus niveles y procesos. Un equipo de trabajo heterogéneo promueve la creatividad y el debate, aportando mayor flexibilidad en la solución de problemas y en las decisiones que se toman. Lamentablemente, a veces esta inclusión se ve limitada por actitudes negativas basadas en la ignorancia, los prejuicios y los estereotipos. Junto a eso, existe una disminuida disposición para adaptar los entornos y servicios para que sean realmente accesibles para cualquier persona, lo que genera barreras físicas que dificultan la participación y producen más discapacidad. Este tipo de acciones discriminatorias reducen nuestra visión de la realidad y niegan a las personas el derecho básico de desarrollar una vida digna y autónoma. El compromiso para superar estos obstáculos y lograr una sociedad más inclusiva debe partir por cada uno de nosotros, ya que más allá de las diferencias individuales y grupales, todas y todos podemos enriquecernos de un ambiente laboral inclusivo. Muchas gracias a las compañeras. Me gustaría abrir el espacio en este momento para que alguna persona pueda anotar alguna frase o alguna palabra fuerza que podamos rescatar de este video. Mientras tanto, eso ocurre, podríamos pasar a la siguiente, por favor. Y a partir de sus comentarios y la imagen que vamos a mostrar enseguida, no sé si ya se está mostrando. Sí. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, recordar que como bien les compartía, este video nos recuerda que toda organización tiene que estar a reconocer, ¿verdad?, que todas las personas que conforman parte de ella son personas diversas. Nada más quisiera consultar, ¿ya estamos mirando la siguiente diapositiva? ¿O estamos? Efectivamente, doña Gwendolyn, estamos visualizando la diapositiva que se titula Personas adultas con discapacidad en el país. La anterior, entonces, por favor. Bien, entonces les compartía que este video y cualquier cosa la compañera también nos indica si tenemos algunos comentarios de las personas. Nos recuerda esto, ¿verdad? Que todas las organizaciones están conformadas por personas diversas. También el video nos trae a memoria
que las personas tenemos diferentes talentos, ¿verdad? Y de diferentes capacidades e intereses. Y sobre esto lo que nos interesa hablar, conversar, ¿verdad? Todas las personas, de acuerdo a todas las diversidades, también pueden aportar esos talentos a la organización. Y este es el tema central que nos debe motivar, ¿verdad? El contratar personas por ese talento, por esas competencias, por esas habilidades y por lo que quieren y pueden aportar a la organización, en este caso a nuestras pymes. El video también nos recuerda algo muy importante y es el garantizar los apoyos en el ejercicio de ese trabajo. Todas las personas requerimos apoyos, no solamente las personas con discapacidad. Claro está, para ellas es fundamental que puedan desarrollarse un ambiente laboral donde puedan recibir, donde se les pueda garantizar esos apoyos que requieren particulares por su situación de discapacidad, pero también los apoyos que todas las personas también requerimos en estas convivencias cotidianas en los entornos laborales. Partiendo de que queremos que esos entornos laborales sean inclusivos para todas las personas. ¿Hay algún comentario, Sofía? Compañeras. Tenemos por acá el comentario de doña Ana Cecilia Flores. Nos dice que muchísimas gracias por esa charla, que está conectadísima el día de hoy y que muchísimas gracias por la charla. Ya le dijimos que bueno, que es un gusto tenerla acá con nosotros y que disfrute muchísimo de este tema. Muchas gracias a doña Ana Cecilia y a todas las personas que nos acompañan y esperamos disfrutar muchísimo de este espacio. Les decía que a la vez que es muy importante garantizar estos apoyos, es necesario, nos decía también el video, eliminar las barreras, ¿verdad? Que generan desigualdad y que generan discriminación contra las personas, en cuenta las personas con discapacidad. Esto, derribar barreras, es lo que nos permite que efectivamente ese entorno laboral sea inclusivo. Y que las personas, ¿verdad?, podamos acceder todas a un derecho, al derecho humano que tenemos a una vida digna y autónoma, a poder cumplir nuestros sueños y a poder, pues, tener medios para subsistir y para desarrollarnos. Desde luego también el video nos recuerda que el contar, el desarrollarnos en equipos de trabajo heterogéneos aporta gran riqueza, ¿verdad? Esa diversidad humana y esos talentos puestos al servicio de la pyme, de la organización, pues trae una gran riqueza. Y desde luego que hablar de un entorno laboral inclusivo significa que tanto yo como persona, colaboradora, como persona trabajadora, como compañera de trabajo, tengo que hacer un aporte personal para poder brindar los apoyos, para poder constituir un factor que facilite, que incluya y no que excluya, ¿verdad? Y también hay un aporte colectivo que como empresa, que como pyme, que como organización debemos hacer para abrirnos a esa inclusión. Y esto me recuerda el hecho de que muy recientemente, este 29 de mayo, conmemoramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Y justo el lema elegido para esta ocasión es el que estamos mostrando en pantalla: inclusión siempre sí. De manera que en la medida en que estemos abiertos a incluir a personas con discapacidad y a todas las personas en general, estamos permitiendo esa participación, ¿verdad?, necesaria y plena que requerimos todas las personas para poder desenvolvernos. Siguiente, por favor, doña Giselle. No sé si hay algún comentario mientras pasamos a esta diapositiva, algún otro comentario que al igual que doña Ana Cecilia, alguna otra persona nos haya dejado por ahí. Claro, por acá nos comenta doña Eva García. Es verdad lo que dice el video. Los patronos no se preocupan por adaptar los centros de trabajo. También nos comenta doña Virginia Rodríguez, es importante darle la oportunidad a todas las personas que con dificultad tienen muchos talentos dignos de valorar en una empresa. Sí, muchas gracias a ambos porque nos recuerdan que no es un grupo poco significativo del cual estamos hablando. Según la encuesta nacional en discapacidad, una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad,
nos dice que las personas adultas con discapacidad acá, que habitan en Costa Rica, representan el 18,2%. Esto es casi la quinta parte de la población habitante en nuestro país. Y dicho en números absolutos, es casi, ¿verdad?, 700,000 personas. Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión de lo que nos compartía una de las compañeras, de que las organizaciones se abran, ¿verdad?, hacer aquellos ajustes, aquellos cambios, adoptar aquellas medidas que son necesarias para incluir a todas las personas que, como también nos lo decía la otra compañera, enfrentan una situación más difícil en el acceso al empleo. Porque además estamos hablando que esta población, la población con discapacidad, se ha quedado atrás en el acceso a este derecho fundamental. Esta misma encuesta nos dice que alrededor del 56% de ellas está fuera de la fuerza de trabajo. O sea, no trabajan, ¿verdad?, de una forma remunerada ni están en búsqueda de empleo. De manera que solo el 40% de ellas, de las personas adultas con discapacidad acá en Costa Rica, están ocupadas. Esto debería alertarnos muchísimo, pero a la vez invitarnos, ¿verdad?, como ustedes, como pymes, como representantes de organizaciones privadas, de abrirse y de dar oportunidad a una población que, como bien lo señalaban, se ha quedado muy rezagada del acceso al empleo y al trabajo. ¿Algún otro comentario que tengamos, Sofía? De momento, doña Gwendolyn, no tenemos ningún otro comentario. Muchas gracias. Bien, como si hiciéramos un sondeo, por decirlo de alguna manera, dentro de las personas que estamos compartiendo en este espacio virtual, y yo les preguntara, ¿cuántas tenemos alrededor nuestro personas con discapacidad, ya sea que vivamos con ellas, que sean vecinas nuestras, compañeros o compañeras de trabajo, o que de repente sean familiares nuestros, ¿verdad? Me gustaría hacer ese sondeo y que de repente me dejaran un comentario acá en el chat para poderlo ir retomando en la sesión. Seguimos, por favor. Bien. Por ahí la compañera Sofía luego nos comenta si algunas personas de acá, de quienes estamos por acá, compartimos esa experiencia y que es muy importante partir de esto, ¿verdad? No es un tema ajeno, es un tema que nos convoca a todos y todas. Ya decíamos, es casi la quinta parte de la población y además muchos y muchas de nosotras tenemos la experiencia cercana de convivir o interactuar con esta población, por lo cual desde luego que compartimos el interés de que puedan gozar de las mismas condiciones y derechos que todos y todas merecemos. Ahora, cuando hablamos, y aquí lo quisimos personalizar un poquito, de una pyme inclusiva de personas con discapacidad, es muy importante hablar de qué se trata, ¿verdad? Bueno, en este caso es una empresa, ¿verdad?, que nos dice este concepto, que es un proceso también continuo, ¿verdad? Una empresa que mediante un proceso continuo desarrolla políticas, acciones y recursos. De repente algunas empresas me dicen, bueno, a nosotros se nos ha dado más natural esto de la inclusión de las personas con discapacidad. Otras nos han dicho, no tenemos la experiencia de haber contratado personas con discapacidad, pero sí la experiencia de atender personas con discapacidad en nuestros servicios. Entonces, es muy importante que esto es un proceso y como tal, ¿verdad?, es una construcción. Algunas que ya han avanzado un poquito más, pues tendrán políticas, ¿verdad?, acciones puntuales y han destinado recursos para poder ir ampliando sus servicios, ¿verdad?, con un enfoque de derechos de las personas con discapacidad y acciones y recursos también para garantizar la accesibilidad de los bienes, los entornos, los procesos y los servicios que brindan a esta población. Algo muy importante también, una pyme inclusiva de personas con discapacidad asume una conducta responsable con el entorno social, partiendo de que estamos y convivimos en un entorno social que debe ser inclusivo y que hay interacciones que establecemos con diferentes entornos y tenemos que saber que parte de ese entorno, en ese entorno tenemos a las personas con discapacidad, sus familias, a las organizaciones que les representan
Y es fundamental que estos servicios que brindamos pues consideren, incluyan toda la diversidad de condiciones, de intereses, de características y de requerimientos que esta población tiene. También involucra propiamente promover, ¿verdad?, la inclusión y el desarrollo laboral de estas personas. Cuando decimos de inclusión, es que puedan ser parte de nuestra organización, que puedan ser parte de nuestra pyme. Cuando hablamos de desarrollo laboral, es que puedan permanecer en esta pyme y puedan también desarrollarse, puedan formarse, puedan crecer, así como todos y todas queremos crecer en nuestras organizaciones, incluso movernos a otras organizaciones si encontramos mejores condiciones. Todo esto en un contexto, como bien lo cierra la definición, de igualdad en condiciones de igualdad con las demás personas. Y por acá mostramos una imagen que refleja parte de esa diversidad, ¿verdad?, de la cual deben estar abiertas las organizaciones en esos procesos continuos, ¿verdad?, donde a la vez incluyen servicios que sean accesibles y garantes de los derechos de las personas con discapacidad. Por acá, Sofía, una pausa? ¿Tenemos algún comentario? Claro, por acá nos dice don Omar Salguero. Tiene un vecino con capacidades diferentes de 50 años. Dice que aproximadamente hace 10 años no labora. Vendía lotería y luego se fue de guarda de seguridad de una empresa. Muy bien, muchas gracias, don Omar, porque justo es darle rostro a esos datitos que ahora hablábamos, ¿verdad? Y el ejercicio de ponernos a pensar es no solamente ver ese dato frío, sino saber que también son rostros de personas que, al igual que este vecino de don Omar, desde hace 10 años, imagínense lo dramático que puede resultar para cualquier persona estar desempleada. Entonces, el mensaje acá de pensar en opciones de abrirnos como pymes para poder garantizar y brindar oportunidades a personas como el vecino de don Omar que enfrenta esta difícil situación. ¿Alguien más? Claro, también por acá nos dice doña Ruth Orozco. Conozco una vecina que desde pequeña incentivó a su hija con discapacidad y ahora es nadadora profesional. Muy bien, entonces si ustedes lo ven, nos enfrentamos a experiencias de vida, ¿verdad? Difíciles, pero también experiencias de vida donde las personas han podido surgir. Y todo eso se resume en garantía de derechos, pero para poder disfrutar y garantizar nuestros derechos requerimos apoyos. ¿Apoyos de quiénes? De nuestras familias, ¿verdad? Nosotros mismos de repente tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Que nos impulsen hacia mejor, hacia un cambio. También requerimos apoyos de nuestras personas con las que trabajamos, del empleador o la persona empleadora con la que trabajamos. Entonces, muy bien, gracias por compartirnos esas experiencias de vida que nos recuerdan el reto de poder abrirnos y poder garantizar oportunidades, y también la riqueza de que cuando eso ocurre, cuando las personas cuentan con apoyos, no hay límite para el crecimiento. Buenísimo. ¿Algún otro? Si no, seguimos. Sí, por acá don Juan Esquivel nos dice, tengo un adulto mayor con discapacidad auditiva y para caminar debe usar andadera. Se dificulta llevarlo a muchos lugares porque no están con las condiciones adecuadas para su tránsito. Muy bien, muchas gracias al compañero que nos escribe, porque eso nos recuerda que no solamente tenemos que estar abiertos a incluir personas con discapacidad, ¿verdad? Como parte de la plantilla, como parte de las posiciones que tenemos vacantes, sino también que nuestros servicios sean accesibles a esta población. Y bueno, eso ocurre, ¿verdad? No solamente en ese casi 20% que representan las personas con discapacidad, si pensamos también en que estas personas requieren acceder a estos servicios en compañía de sus familias, ¿verdad? Este grupo meta o estos posibles o potenciales clientes se amplían. En la medida en que nuestros servicios sean accesibles, estos están abiertos a toda esa población, no solamente a las personas con discapacidad, sino a sus familiares. Contrario
¿verdad? Si no contamos con servicios accesibles, estas personas no se van a sentir cómodas, no van a sentir confortables de acceder a nuestros servicios. Entonces, muchas gracias al compañero que también hace memoria de que una pyme inclusive debe pensar hacia adentro, ¿verdad? Hacia su personal que ya tiene contratado y con discapacidad, pero también hacia los servicios a los clientes, ¿verdad? A los cuales brinda estos servicios, bienes, entornos y procesos. Seguimos, doña Giselle. ¿Tenemos algún comentario por aquí, Sofía? Si no, entramos un poquito más en materia. De momento no tenemos, doña Gwendolyn, ningún comentario. Si gusta, puede continuar. Muchas gracias. Bien, entonces aquí nos vamos entrando un poquito, gracias a Sofía y a quienes nos han dejado sus aportes, vamos a entrar un poquito más en materia. Ahora, ¿cómo? Siempre nos preguntan, bueno, esto que hemos venido hablando, pero ahora dígame cómo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cómo abordar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en este caso en las pymes, ya hemos hablado un poquito de qué es un entorno laboral inclusivo y tendríamos que hablar de la importancia de realizar un autodiagnóstico de cómo andamos como pyme en la inclusión empresarial de personas con discapacidad. ¿Por qué es esto importante? Porque en la medida en que hagamos ese autodiagnóstico, esa autoevaluación, vamos a identificar en qué aspectos debemos mejorar. ¿Verdad? No para decir, no tenemos condiciones para contratar personas con discapacidad. No, al contrario, ¿verdad? Una organización innovadora, una organización creativa, una organización responsable con los derechos, más bien hace todo lo contrario. Dice, ok, eso es una oportunidad o son múltiples oportunidades para crecer y para ajustar, para innovar y para incluir. Entonces, algo muy importante que aparece acá como número 1 es que nuestras organizaciones, nuestras empresas dicten políticas. De repente, pues ya tenemos nuestras políticas y buenísimo, ¿verdad? En el marco de estas políticas podemos incluir aspectos relativos a la inclusión de personas con discapacidad. No se trata de hacer políticas separadas para incluir a esta población, sino que en el marco de estos planes, estos programas, estos servicios, si tenemos normas, procedimientos o cualquiera que sea, ¿verdad? Podamos imprimirle este enfoque de derechos de personas con discapacidad. De repente ustedes tienen algunas pautas, ¿verdad? Algunos protocolos como pymes. En el marco de ellos, entonces le incluimos la perspectiva de derechos de personas con discapacidad. Algo que también es muy importante es desarrollar una cultura inclusiva, ¿verdad? Creo que el desarrollarnos, el laborar en entornos así nos favorece a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de una cultura inclusiva, es una cultura, ¿verdad?, organizacional, empresarial, MIPYME, que considere los derechos de todas las personas y en este caso de la población que nos ocupa, ¿verdad? Los derechos de las personas con discapacidad, pero también sus requerimientos, ¿verdad? Saber que el que tengamos personas diversas en nuestras organizaciones también significa que no todas somos igualiticas, como a veces nos han hecho pensar, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. No, requerimos de distintos apoyos y es importante garantizarnos para que esa población se pueda quedar con nosotros, pero a la vez pueda crecer con nosotros. Y algo aún más importante, podamos aprender mucho de esta población y que a la vez que aprendemos mucho de esta población que nos enseña todos los días, podamos desarrollar nuestros servicios con mejores condiciones de accesibilidad para todos los públicos a quienes pues, dirigimos nuestros servicios. Y desde luego, un aspecto fundamental también es el desarrollar procesos inclusivos de gestión humana. Y esto pasa por reflexionar alrededor de cómo estamos reclutando, cómo estamos haciendo ese proceso de evaluación y selección, el de contratación propiamente y cómo estamos garantizando la permanencia y el desarrollo de la población que contratamos, en este caso, de aquella población con discapacidad que ya tenemos contratada, pero también de aquella a la que vamos a instar a que sea parte de nuestra empresa,
Entonces, por ahí vamos a ir desarrollando, desgranando un poquito la mazorca, como dicen, de cada uno de estos aspectos. Antes de eso, quisiera saber si hay algún comentario y si no, pues invitarles a que lo hagan. Claro, doña Gwendolyn, por aquí nos comenta don Fabricio Pereira. Hola, nosotros tenemos un colaborador con una discapacidad para caminar y aunque creíamos tener todo bien habilitado, nos hemos dado cuenta que todavía debemos mejorar las condiciones. Muchas gracias a don Fabricio, porque es justo, verá, cuando nos sentamos con las empresas, en resumen lo que nos dicen es, vea, hay que echarse al agua. Si nos quedamos leyendo libros, nunca vamos a pasar de ahí. O sea, cuando nosotros como empresa nos dicen, nos cuentan, tomamos la decisión de contratar personas con discapacidad, aprendimos un montón de cosas y de la mano de ellas es que hemos ido adaptando, hemos ido mejorando, hemos ido construyendo, ¿verdad? Y me parece fundamental la intervención de don Fabricio porque nos recuerda que a veces como que nos bloqueamos y decimos, no, debo tener todo garantizado, todas las condiciones resueltas para empezar a contratar personas con discapacidad y resulta que no es así. Sí tendríamos que prever algunas cosas, ¿verdad? Pero justo cuando nos abrimos, cuando incluimos personas, es que nos damos cuenta, porque ellas son las expertas además, de qué es lo que debemos hacer y cómo podríamos ajustar. Un mito que hay que estar derribando es que es muy caro, porque a veces desde nuestra óptica creemos que las soluciones para poder garantizar la inclusión deben ser muy caras, pero resulta que muchas veces no tienen ningún costo o su costo es muy bajo, ¿verdad? Y esto, pues, si involucramos a las personas con discapacidad, resulta, pues, también una respuesta más asertiva, más apropiada, que si desde nuestro imaginario, desde lo que pensamos que pueda resolver esa situación, lo hacemos. Entonces, muchas gracias a don Fabricio por ese comentario. ¿Alguno otro? Por acá nos comenta doña Julieta y me parece un comentario pues muy acertado. Todo empieza desde niños, es increíble. Mi hijo tiene una compañerita en el kinder con una discapacidad en su pie. Cuando conocí la situación, me tomé el tiempo para conversar con él sobre el tema y decirle que siempre debe de ayudarla, evitar que se burlen de ella y que nadie la haga sentir mal por su condición. Eso es muy importante, ¿verdad? Y vean que desde los espacios de socialización o educación temprana, que serían los centros infantiles, ¿verdad? Pero también en nuestras organizaciones, y por eso hablamos de una cultura inclusiva, y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de qué se trata, hay que formar, hay que educar, hay que informarnos, porque muchas veces estos bloqueos, ¿verdad? Esos mitos, estos sesgos inconscientes que se le llaman también vienen de desinformación, vienen de ideas que traemos, ¿verdad? Desde nuestras edades tempranas que hay que derribar. Bien, creo que podríamos seguir. No sé si hay algún otro comentario. Podríamos ir pasando a la siguiente diapositiva. ¿Tenemos algún comentario, Sofía? De momento, si gusta, podemos avanzar y más adelante comentamos el resto de mensajitos que tenemos por acá. Muchísimas gracias, doña Gwendolyn. Gracias más bien a quienes también han mantenido activo ahí ese chat y han enriquecido muchísimo este diálogo. Bueno, les decía que el aspecto principal o el número uno que queremos plantear por acá es el asumir como empresa, como pyme, un compromiso con esto que llamamos la inclusión y la protección laboral de las personas con discapacidad. Ya decíamos que es muy importante si tenemos políticas, si tenemos normas, si tenemos protocolos o como ustedes le llamen, guías, líneas de actuación, que les incluyamos, le incorporemos el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. No es hacer como algo separado, sino más bien en el marco de esto, considerar, tomar en cuenta, ¿verdad? Como aquellas condiciones de accesibilidad, necesidades, requerimientos, apoyos que debemos garantizar.
Entonces, por acá estamos mostrando, ¿verdad?, una serie de círculos que nos recuerdan que entonces estos documentos, pero además nuestras prácticas como tal, nuestro compromiso empresarial debe respetar la diversidad, debe garantizar igualdad de oportunidades, equiparar oportunidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no se puede tratar a lo que es diferente igual. Muy importante, si estos documentos están por escrito, usar un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Como parte de esta formación que hemos tenido, hemos utilizado términos que no son respetuosos de los derechos de las personas con discapacidad, y ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad?, que muchos de esos términos los hemos escuchado desde muy chicos y muy chicas, discapacitados, por ejemplo, minusválido, inválido, entre otros, retardados, son términos que no no deberíamos seguir reproduciendo, ¿verdad?, porque son estigmatizantes, son etiquetantes, son denigrantes para las personas con discapacidad. Tendríamos también que adoptar acciones afirmativas, es decir, medidas que puedan compensar esas diferencias, desigualdades que todavía enfrentan unas poblaciones frente a otras, por ejemplo, las mujeres frente a los hombres, las personas con menor escolaridad, las personas migrantes que han tenido, ¿verdad?, que vienen a nuestro país con condiciones, pues, ¿verdad?, difíciles, acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad que, como veíamos, se han visto pues rezagadas. Hay una gran brecha frente a la población con o sin discapacidad que ha podido acceder al empleo. Tenemos también que garantizar la participación. Si ya hay población con discapacidad que trabaja con nosotros, como el caso de Fabricio, que tiene una persona trabajadora, entiendo, en su pyme, ¿verdad?, o es compañera de una de ellas, pues garantizar la participación y preguntarle de cuál es la mejor forma para apoyarle y qué podríamos hacer para mejorar como empresa respetuosa de los derechos de esta población. Desde luego que también un compromiso con la accesibilidad, entendiendo que la accesibilidad no solamente es contar con una rampa o con un ascensor o un baño adaptado, sino también con un personal capacitado, con un personal abierto a la diversidad, un personal que atienda respetuosamente, ¿verdad? Y esto pasa también por lo que llamamos por la toma de conciencia, ¿verdad?, que es entender que como personas tenemos que hacer un cambio sociocultural, le llamamos, en el sentido de que no podemos seguir pensando que el lugar de las personas con discapacidad son sus casas y que mejor le damos una pensión o le damos un subsidio. No, es cambiar y dar un salto cualitativo en saber que son personas que, como todas, pueden aportar a esta sociedad. Bueno, y esto significa que vamos entonces como empresa a comprometernos a garantizar un trabajo digno, ¿verdad?, como lo merecen todas las personas, pleno, inclusivo, en un entorno abierto. No es que vamos a crear un puesto allá separado y que no se relacione con nadie más de la empresa, no, al contrario, que ojalá pueda ser parte integral de la empresa y de la atención a los clientes que tenemos. Libre de discriminación, trabajo decente, igualdad de condiciones y con ajustes razonables, que estos ajustes razonables, como lo dice la palabra, son cambiecitos, ¿verdad?, que hay que hacer, que las mismas personas con las que trabajamos o las personas que atendemos solicitan que hagamos esos ajustes. No son ajustes mayores, sino son ajustes de acuerdo a cada persona y que son necesarios tomar en cuenta. Por ejemplo, llega un cliente a mi pyme y no sabe cómo hacer un trámite. Bueno, un ajuste razonable puede ser que yo pueda disponer de una persona que le apoye en esa gestión, ¿verdad? Igual otro apoyo puede ser que una persona o de repente la persona requiere un ajuste en su horario de trabajo porque toma cierta medicación y entonces pues llegamos a un convenio entre esa persona trabajadora y la persona empleadora en que pueda ingresar después de la hora de trabajo y salir un poquito más tarde, una hora más tarde. Entonces son estos cambios que no son tan complejos, pero sí son determinantes para lograr esa permanencia en el empleo. Seguimos, por favor.
No sé, Sofía, si hay algún comentario, si no podemos seguir a la próxima diapositiva. Claro, por acá nos comenta un anónimo. En nuestra empresa tenemos colaboradores con discapacidad y para poder atenderlos tomamos la decisión de que el personal llevara un curso del ESCO y eso nos ayudó bastante. Importantísimo, la persona que nos recuerda esto, ¿verdad? Un apoyo fundamental, especialmente para las personas con discapacidad auditiva, es garantizar la lengua de señas costarricense, ¿verdad? Algunas de ellas son usuarias de la LESCO, como también le conocemos, ¿verdad? Unas no son usuarias, es decir, tienen sus señas propias o de repente aprendieron a comunicarse o logran verbalizar un poquito, ¿verdad? O son muy oralizadas, que llamamos, leen los labios. Pero sí es fundamental, ¿verdad? Que como empresa, y es parte de este tema, ¿verdad? De que vamos a hablar, el programa de capacitación. Ya se me adelantó el compañero o compañera anónimo, en el sentido de que es importante desarrollar programas de capacitación que nos apoyen a garantizar ese servicio accesible, ¿verdad? Y que favorezca ese cambio sociocultural. Ahora yo les pregunto, el que personas trabajadoras de esta pyme hayan llevado cursos del ESCO también enriquece muchísimo, porque es la posibilidad de que si llega un cliente con discapacidad auditiva podemos atenderlo, pero también nosotros podemos comunicarnos en LESCO, practicar y familiarizarnos con esa cultura. Entonces nos enriquece muchísimo, así como enriquece el aprender otras lenguas. Bien, entonces de esto estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de una cultura empresarial que toma acciones alrededor de la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta empresa cayó en cuenta, ¿verdad? Que hay personas trabajadoras con discapacidad auditiva, probablemente también han atendido usuarios con esta situación. Y entonces nos capacitamos y brindamos un servicio de excelencia de manera que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información, al servicio, a la comunicación. Por acá también las pymes, desde luego, tienen una estrategia de comunicación, ¿verdad? En redes o en diferentes espacios. Entonces, es muy importante que esa estrategia de comunicación sea inclusiva, es decir, que los diferentes contenidos que desarrollamos, los diferentes materiales a través de los cuales difundimos lo que hacemos, pueda llegarle a todos los públicos. Si posteamos, por ejemplo, solo imágenes y no describimos qué contiene esa imagen, si dentro de nuestros seguidores, ¿verdad? Hay personas con discapacidad visual, nunca se van a dar cuenta de la información que estamos difundiendo. Lo mismo ocurre si empleamos información o un lenguaje muy complicado, ¿verdad? Y de repente algunos de nuestros usuarios tienen discapacidad intelectual y entonces, pues aquí la recomendación que siempre hacemos es utilizar un lenguaje lo más llano, lo más sencillo, lo más comprensible para todas las personas. Y también cuando hablamos de cultura empresarial, algo muy importante es que las organizaciones generalmente desarrollan algún tipo de actividad para mejorar las relaciones, el clima, ¿verdad? En el centro de trabajo. Entonces, muy importante que si desarrollamos actividades, qué sé yo, recreativas, culturales, deportivas, o si hacemos actividades, no sé, el Día de las Familias o algún encuentro, alguna actividad de este tipo y pensemos en las personas con discapacidad. Ustedes me pueden decir, pero es que todavía no tenemos personas con discapacidad contratadas en la empresa, pero resulta que esas personas con las que ustedes trabajan de repente si tienen una mamá con discapacidad, tienen un hijo o una hija, ¿verdad? O tienen un novio, no sé, una pareja con discapacidad, entonces es pensar en que esas actividades también pues las incluya, ¿verdad? Y que sean accesibles a toda esta población. De manera que produzcamos o que generemos programas de inclusión empresarial con un diseño universal. Y cuando hablamos de un diseño universal, es un diseño para todas las personas, con o sin discapacidad, en todas las características posibles que estas personas pueden presentar. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Si no avanzamos. Si gusta, doña Wendy, podemos avanzar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Entonces avanzamos. Ok.
bien, entonces el llamado a recordar también muy importante, podemos pasar, doña Giselle, no sé si ya pasó y por acá está un poquillo más lento, pero en este tipo de actividades también estoy recordando, sobre todo ahora en el marco de la pandemia, que se posibilitó mucho lo del teletrabajo. Muchas personas que tienen a cargo el cuidado, el brindar apoyos a personas con discapacidad, personas trabajadoras, les resultaba pues más cómodo, ¿verdad? El teletrabajo. Entonces, hasta pensar en eso, ¿verdad? En que nuestras personas trabajadoras tienen a cargo personas con discapacidad y debemos brindar los apoyos para que podamos armonizar la vida o conciliar la vida personal, laboral también, porque en la medida en que lo hagamos también, pues nuestro personal pues va a desarrollarse o desenvolverse en condiciones pues más satisfactorias. Sí, sigo viendo la diapositiva cultura empresarial. No sé si es que se me quedó un poquillo congelada y si no, podemos pasar a la siguiente. Ya estamos en la 3, que es diagrama de la gestión laboral inclusiva de personas con discapacidad. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, señora, correcto. Bueno, entonces aquí no importa, aquí la espero. Bueno, esta diagrama, básicamente lo que quisiéramos desarrollar es como las diferentes etapas de lo que se denomina gestión laboral inclusiva, que como lo veíamos ahora, pasa por el reclutamiento, pasa por la evaluación y la selección, ¿verdad? Pasa por los procesos de contratación personal, de formación y capacitación en el empleo y conservación y promoción en el empleo. Vamos a detenernos en las siguientes diapositivas en cada uno de estos momentos, que no son momentos estáticos, ¿verdad? Son momentos que resultan en realidad bastante dinámicos y la imagen acá que compartimos creo que quiere dar esa intención, ¿verdad? Circular. Y detenernos como en algunos aspectos claves que hay que considerar en cada uno de ellos cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Avanzamos, por favor. Entonces, vamos a empezar, como les decía, por el reclutamiento. Ahora, cuando nos enfrentamos a este proceso tan importante, es fundamental haber hecho ruptura en nuestros paradigmas personales, ¿verdad? Y como organización, porque si no nos abrimos a la inclusión, si de primera entrada decimos no, yo personas con discapacidad no voy a contratar. Y de repente ni siquiera es que lo pensamos ni lo decimos así, sino que inconscientemente, ¿verdad? O tomamos acciones que de una vez bloquean, obstaculizan el que eso ocurra. Entonces, reflexionar, ¿verdad? Revisarnos, ¿verdad? Porque de repente, por ese tipo de sesgos que les decía, muchas veces inconscientes, estamos desaprovechando un talento, el talento que andamos buscando, y también estamos impidiendo que una persona con discapacidad pueda garantizar su derecho al empleo y al trabajo. Entonces, muy importante capacitarnos, como venido hablando. Muy importante también analizar qué puestos, qué posiciones, ¿verdad? Queremos abrir y aquí un llamado importante, que de repente hay una tendencia a asociar que ciertos puestos pueden ser llevados a cabo por X o Y personas con discapacidad. Les invito a romper con esa idea porque en realidad esto se trata de un tema de talento, de competencias y de contratación desde eso, por competencias, no porque es persona con discapacidad visual me sirve para atender llamadas, ¿verdad? Y solo la visualizo en ese puesto. ¿Y qué pasa si esta persona es profesional en tecnologías de la información? Entonces siempre lo voy a tener como recepcionista, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, muy importante romper con esa idea, ¿verdad? Esa odiosa relación, asociación que se ha hecho de que ciertas personas con ciertas situaciones de discapacidad solamente pueden llevar a cabo
unos u otros puestos. No es abrir la mente y saber que esto y que aquí vamos a contratar, a reclutar personas de acuerdo a esas competencias que andamos pues buscando. Muy importante el análisis del entorno, y por aquí el compañero Fabricio nos decía la experiencia que han tenido, ¿verdad? Y cómo también han ido abriéndose, ¿verdad? Y cómo probablemente ese proceso les ha llevado a revisar como organización para poder ir avanzando. Muy importante no discriminar en los requisitos del puesto y garantizar los apoyos y, como les decía, estar libre de etiquetas, ¿verdad? No suponer algunas cosas que de primera entrada nos han dicho o hemos pensado o creído y que de repente a la larga, cuando nos enfrentamos en la convivencia de las personas con discapacidad en nuestros entornos laborales, nos damos cuenta que era un puro mito o un puro estereotipo. Algo muy importante en el reclutamiento también es que si vamos a llevar a cabo pruebas, que estas pruebas puedan ajustarse, porque las personas con discapacidad sí pueden requerir algunos ajustes, como ya les he venido señalando, algunos ajustes que en la mayoría de los casos son menores, pero son determinantes para que esa persona pueda continuar en este proceso que hemos llamado de gestión laboral inclusiva. Y algo fundamental: preguntar por los ajustes razonables. Les decía ahora, pero quiero retomar lo que son los ajustes razonables. Bueno, aquellos aspectos, ¿verdad?, que debemos considerar para hacer un cambio, y dice razonable porque no es que vamos a cambiar toda la estructura de la empresa, no es que vamos a cambiar todo el sistema de comunicación, ni vamos a recontratar todo el personal nuevo porque vamos a contratar a una persona con discapacidad. Eso no es razonable en ninguno de los sentidos. Son ajustes necesarios que esa persona particularmente solicita a efectos de poder desarrollar, en este caso, pues desenvolverse en el proceso de reclutamiento. Pero después, más adelante, cuando ya está realizando o desempeñándose en su puesto, ¿verdad?, a estos ajustes que son necesarios para que pueda llevarlo a cabo de la mejor manera y para que pueda permanecer con nosotros en la empresa. Okay. ¿Algún comentario? Sí, por acá tenemos, doña Gwendolyn, un comentario de doña María Espinosa. Como empresa hemos considerado contratar a personas con discapacidad. ¿Qué debo hacer para asesorarme a fin de realizar la selección correcta? Muchas gracias a doña María. Importante primero felicitarles como PYME, ¿verdad? Y también a usted que nos comparte esta experiencia. Ese es el primer paso, echarse el agua, como nos han dicho todas las empresas, ¿verdad? Creer en las personas con discapacidad. O sea, resulta a veces impensable, pero es cierto, muchas definitivamente ni siquiera quieren contratar. Entonces, eso es muy importante. Ahora, asesorarse siempre es muy valioso y nosotros les invitamos también a asesorarse, ¿verdad?, de las mismas personas con discapacidad. Si ya tienen personas con discapacidad, ellas son nuestras maestras por excelencia. Pero también hay organizaciones, ¿verdad?, acá en el país, públicas y privadas, que brindan apoyos o que brindan asesoría en este sentido. Creo que al final vamos a compartir una diapositiva y si no, pues lo retomamos, de algunos lugares donde podemos acudir. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, institución pública que yo represento, es una de esas instituciones que brinda asesoría y capacitación, al igual que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene un departamento para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Las municipalidades también tienen, en el marco de los servicios de empleo que brindan asesoría, y además algunas de ellas ya están conformando oficinas de atención a personas con discapacidad y personas adultas mayores. Entonces, que de repente es como la institución más cercana, ¿verdad?, que tenemos en nuestras comunidades. El INA también, en las oficinas, las sucursales del INA en todo el país, pues apoyan en este aspecto de la intermediación laboral. Hay una plataforma que se llama ane.cr, donde las empresas pueden registrarse, pero también las personas que andan en búsqueda de empleo pueden hacerlo para poder conciliar y encontrar, ¿verdad?,
ese talento que andamos buscando y requerimos. Entonces, doña María, abiertos a poder asesorarles con mucho gusto. ¿Algún otro aporte? Y si no, mostramos la siguiente diapositiva, por favor. Si gusta, podemos continuar, doña Gwendolyn. Muchas gracias. A usted y a doña María por tan importante intervención. Entonces, continuamos, doña Giselle. Y les comparto por acá alrededor de qué hacer durante una entrevista, ¿verdad? Bueno, lo mismo que hacemos que con cualquier otra persona que estemos entrevistando. El respeto ante todo es fundamental, ¿verdad? Muchas veces, uy, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo hago? Bueno, recordemos que estamos ante una persona y una persona digna igual que todas nosotras, que merece atención, que merece respeto, que merece que le hablemos de una forma natural y con un lenguaje respetuoso. No hay nada más feo que nos traten, ¿verdad?, con un lenguaje estigmatizante, un lenguaje denigrante. Bueno, esto ocurre mucho con las personas con discapacidad, ¿verdad? Se les llama inválidos, se les llama, como les decía, retardados, se les dice, bueno, palabras tan groseras como loco, ¿verdad? Entonces, muy importante tener, ¿verdad?, cuidado, fineza en cómo vamos a referirnos. Aquí el tip número 1 es hablarles por el nombre. Ahí no hay pérdida, diría mi mamá, ¿verdad? Hablarles por el nombre básicamente preguntar cómo es que la persona quiere que se le diga, cómo podemos apoyarle, cuál es la mejor forma de apoyarle. Y ella nos dirá, ¿verdad? Para todos los casos, emplear instrucciones claras, precisas, especialmente si atendemos personas con discapacidades intelectuales o psicosociales que de repente tienen un poquito más de dificultad al comprender, ¿verdad? Instrucciones, mensajes que les estamos compartiendo. Y desde luego realizar una entrevista en el lugar pues lo más confortable posible, un lugar accesible, ¿verdad? Imagínense que estemos atendiendo o que una de estas personas que estamos reclutando sea una persona usuaria de silla de ruedas o de andadera o de bastón, o ¿verdad?, que tenga algún desplazamiento lento o que se le dificulte caminar. Entonces, pues desde luego que ella o esta persona o todas agradeceríamos mucho que este espacio sea un espacio accesible, sin obstáculos, sin barreras para acceder a este lugar de la entrevista. Avanzamos, por favor, y no sé si hay algún otro comentario. Sí, por acá nos comenta doña Olga Livia Orozco que en el caso de ella está aprendiendo lesco. Muy bien, aquí le hago la felicitación a doña Olga Lidia, ¿verdad? Un aplauso, este es como aplauso, ¿verdad? En lesco, porque es no solo una herramienta para la vida, sino también una oportunidad de poder crecer y de poder comunicarnos con esta población que se ha quedado muy relegada también en el acceso, en la interacción, ¿verdad?, con las personas. Bien, seguimos, por favor. No sé si hay algún otro comentario. Sí, por acá nos comenta doña Seidi que ella fue entrevistada unas 347 veces en un año. Y las entrevistas a las cuales participó fueron realmente complicadas para ella. Sí, es parte lamentablemente de la historia, de las historias que escuchamos día a día de las personas con discapacidad, que son discriminadas, que son excluidas, ¿verdad? Muchas veces por esos paradigmas, esas formas negativas de comprender, de entender, de interactuar con las personas con discapacidad. Y creo que si pudiéramos darle el espacio a doña Seidi, ¿verdad? Ella podría explicarnos cómo se siente eso. Y es lo mismo que sentimos cualquier persona cuando nos hacen a un lado
cuando además a veces no comprendemos por qué nos hacen a un lado si tenemos las mismas competencias o hasta más competencias, más experiencia, ¿verdad?, que otras, pero producto de esa discriminación no nos permiten, no nos dan esa oportunidad. Entonces, muy importante, ¿verdad?, y agradecemos profundamente a doña Seidy que comparte no solamente esta experiencia, sino que nos recuerda que quienes estamos acá no deberíamos asumir actitudes como las que lamentablemente doña Seidy ha experimentado. Nos ¿Algún otro comenta por comentario? acá, doña Seidy nos comenta que siempre le decían que siguiera adelante, pero que no le daban el puesto de trabajo. Esa es otra situación que ocurre mucho a las personas con discapacidad, ¿verdad? Incluso ellas siguen formándose porque creen ese mensaje, que el problema las tienen ellas, ¿verdad? Entonces siguen formándose o dicen, bueno, seguro lo dije mal en la entrevista, o seguro no supe defenderme durante la entrevista, o mi currículum lo hice mal. Resulta que no está ahí el problema, la barrera está del otro lado, ¿verdad? De ese empleador o esa empleadora que desde ya pone esos obstáculos y esos límites a la inclusión. Bien, por aquí nos quedamos un ratito y de repente retomamos en breve, Sofía, los comentarios. Para compartirles algo que es fundamental y que me parece, si no me equivoco, no sé si era doña María que lo posicionaba hace un ratito respecto de cómo elegir a las personas con discapacidad o cómo hacerlo de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí recordamos que estos procesos hay que tenerlos en revisión permanente y de verdad, cuando ya tengamos contratadas personas con discapacidad, ellas nos irán diciendo, ¿verdad?, de esas metidillas de patas que hacemos y que no deberían de ocurrir, pero también cómo mejorarlo, cómo superarlo y cómo ir creciendo como pyme en este caso para hacerlo mejor. Siempre la recomendación es en los procesos de evaluación y selección donde requerimos pues conseguir la persona, tenemos personas candidatas, ¿verdad? Y tenemos también una oferta de trabajo, ¿verdad? Entonces, buscar esos procesos de compatibilidad, ¿verdad? Entonces, por aquí tendríamos que analizar el puesto o la posición que yo estoy abriendo, ¿verdad? Y contrastarla de alguna manera con el perfil de la persona candidata que ando buscando yo, ¿verdad? De esa persona que requiero para ese puesto. Independientemente de si esta persona es persona con o sin discapacidad, los procesos, ¿verdad?, de selección deben ser por competencias, por talentos, por habilidades. Eso es lo que nos debe sobre lo cual nos debemos basar, por aptitudes y por conocimientos que se requieren en el puesto. No se vale decir, no, sí, tiene todos los títulos, pero no es persona con discapacidad, no me sirve. No, o sea, si es un tema por competencias y esta persona reúne todos esos requisitos, pues deberíamos contratarla, ¿verdad? Pues es un asunto de igualdad y recordemos que la reforma procesal laboral también nos hace un llamado fundamental en términos de que no debemos discriminar en ninguna de las etapas de la gestión humana, ¿verdad? Incluso aquellos empleadores y empleadoras que se demuestra que han incurrido en acciones de discriminación pueden ser sancionados. Entonces, muy importante, si yo tengo otras personas y resulta que la persona con discapacidad es la que reúne las mejores condiciones para ese puesto que yo ando buscando, pues a esta persona es la que debería contratar. Ahora, si la persona no reúne la idoneidad para el puesto, tampoco debo sentirme mal por no contratarla, porque estamos haciéndolo siguiendo el debido proceso, ¿verdad? Pero igual se lo decimos para que no pase lo que le ha ocurrido a doña Seidy, que, ¿verdad?, queda esa incógnita de por qué no me llaman. Eso es parte de la formalidad, es parte de la seriedad y la responsabilidad empresarial.
Algo importante también cuando estoy evaluando y seleccionando es identificar los ajustes, como les decía, los ajustes que hay que hacer en las pruebas, en las entrevistas, en los lugares donde voy a hacer esas entrevistas, ¿verdad? En las herramientas que esa persona va a requerir para el trabajo. Y esto lo hacemos en constante diálogo con las mismas personas con discapacidad que les decía son las expertas. También exploramos posibles riesgos asociados, por ejemplo. Si es una persona con discapacidad visual la que contraté, usuaria de bastón blanco, ¿verdad? Y de repente en el lugar de trabajo hay muchos obstáculos, por ejemplo, no sé, postes, macetas, ¿verdad? Que es muy común en nuestras oficinas que ponemos macetas y ponemos cajas a medio pasillo. Entonces, muy importante también tomar en cuenta esos riesgos, ¿verdad? O sea, la persona frente al puesto y analizarlo no para excluir, sino para garantizar que los apoyos, pero también para minimizar al máximo posible todos aquellos aspectos que puedan obstaculizar el desempeño. Bien, ¿por aquí algún otro comentario? Claro, por acá nos dice don Pedro Solís. Como PYME me he encargado de capacitar a mi personal en el uso de palabras afirmativas y lenguaje inclusivo para esta población. Muchísimas gracias un compañero, ¿verdad? Se me fue el nombre. Sí, señor, don Pedro. Don Pedro Solís, muchas gracias. Efectivamente, esta es la visión empresarial, la conducta social responsable que hay que asumir como empresa, sea esta chica grande, mediana, ¿verdad? Y en realidad en todos los espacios donde nos desenvolvemos y convivimos con personas. Bien, avanzamos. ¿Algún otro comentario? Y bueno, mientras vemos si hay algún otro comentario, propiamente ya en el paso en la contratación laboral, muy importante preparar el ambiente. Y es esto que justo don Pedro nos decía, ¿verdad? Qué importante, no sé quiénes han tenido la experiencia que llegan a un trabajo, qué lindo que a una le reciban con un desayunito, le hagan la inducción, ¿verdad? Cálida, afectuosa, confortable. Lo contrario, que a una le reciban con malas caras, con caras largas, de una vez con una mirada ahí como, no sé, observadora y no sé, que le hace a uno todo el X4, digo yo, todo el análisis, el escáner, ¿verdad? Pero de una forma negativa, eso es muy feo para cualquier persona. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Cuando contratamos personas con discapacidad. Entonces, es muy importante como generar un ambiente como que favorezca esa inclusión, esa preparación y que quienes van a convivir con estas personas pues comprendan también las necesidades que esta persona puede tener ya en el desarrollo de su puesto y que seamos esos apoyos naturales, ¿verdad? Para esta persona. No es hacerle el trabajo, eso es distinto y no lo recomendamos para nada, es contrario a los principios de autonomía personal, vida independiente, pero sí, todas las personas, les decía, requerimos apoyo y las personas con las que trabajamos con discapacidad no son la excepción. Muy importante esa inducción, ¿verdad? Hacer los ajustes y que el entrenamiento sea accesible, ¿verdad? Que pueda la persona obtener la información y si es persona con discapacidad visual, en unos formatos en que pueda acceder a ella, ¿verdad? Si es persona con discapacidad auditiva, pues tendríamos que contar con LESCO, otro sistema de comunicación que pueda permitirle a ella acceder a toda la información. Ya les hablábamos de los ajustes razonables, ¿verdad? Si esta persona requiere algún cambio, algún ajuste y lo ha notificado ya a su empleador, pues que se le aplique, se le garantice. Lo contrario, no hacerlo es sinónimo de discriminación. Y ya sabemos que la discriminación laboral, pues, puede ser sancionada. Dotar de productos de apoyo, ¿verdad? O herramientas del trabajo, por ejemplo, si es una persona ciega y requiere de un equipo que lea, ¿verdad? Con lector de pantalla, pues tendríamos que también garantizarlo, o en nuestros sistemas de información que empleamos también de comunicación interna, considerar ese tipo de apoyos. Y bueno, la revisión de los puestos, los ajustes en las tareas o funciones.
¿Algún comentario, Sofía, que tengamos acá? Sí, por acá doña Seidy nos resumió un poquito su experiencia. Dice doña Seidy que ella obtuvo, bueno, yo obtuve mi primer trabajo engañando al reclutador y viajando en bus hasta Chiriquí, Panamá. Lo hacía en silla de ruedas. Dice que la dejaron esperando 40 minutos en la oficina de las entrevistas y después el gerente la atendió y le dio el puesto. Ahora, después de varios años, ella decidió abrir su pyme y trabaja brindando servicios en el tema de discapacidad para que no le pase a nadie más. Bueno, muy bien, no bien la experiencia que vivió, pero muy bien también la actitud de doña Seidy, ¿verdad? De poderse abrir camino en medio de las barreras que enfrenta diariamente la población, ¿verdad? Y yo creo que de esa manera también rompemos barreras. Cuando demostramos, ¿verdad? Las mismas personas con discapacidad demuestran que sí pueden frente a un entorno que dice lo contrario. Entonces, bien, porque doña Seidy aquí nos está dando cátedra de que definitivamente las personas con discapacidad son capaces, ¿verdad? Con los apoyos, las condiciones necesarias pueden desempeñar su puesto bien o mejor que otras personas, ¿verdad? Cumplir con sus derechos, pero también con sus responsabilidades, eso es fundamental, y aportar a la sociedad, así como doña Seidy lo está haciendo en este momento desde su pyme. Buenísimo. Avanzamos, por favor. Y muchas gracias de nuevo, doña Seidy. Ok, estamos entonces en la diapositiva permanencia y desarrollo laboral para decirles que, claro, tenemos metas de contratar personas con discapacidad. Plan Nacional de Desarrollo que estamos concluyendo tenía una meta puntual de al menos contratar 320 personas con discapacidad. Pero más allá de una meta de contratarlas, queremos que permanezcan y se desarrollen, que era lo que les compartía, ¿verdad? Que crezcan en nuestras pymes, en nuestras empresas. Y ojalá que al igual que doña Seidy ya sea hasta dueña de una pyme y pueda hasta contratar personas con discapacidad o que sus servicios sean accesibles a todas las personas, incluidas esta población. Entonces de eso hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de ese proceso, esa fase tan importante, ¿verdad? Y conservar el empleo significa fomentar la autonomía, o sea, que las personas con las que trabajamos puedan desempeñar su puesto con las herramientas del trabajo necesarias, ¿verdad? Con los apoyos requeridos, con los equipos, ¿verdad? Porque tampoco se vale contratarlas y decir, no, que vaya ahí a una esquina a hacer nada. Eso no es un empleo digno, ni respetuoso, ni garante de derechos. Si hay oportunidades de capacitación, de pasantías, ¿verdad? De formación, que estas personas puedan recibir esa información. No que de repente yo lo publico y tenemos personas con discapacidad visual y las publicamos en imagen y la persona nunca supo que era una oportunidad de capacitación, ¿verdad? Una pasantía o no sé, una charla o un taller, algo que ustedes, en el cual ustedes quieren pues hacer crecer al personal y esta persona nunca se enteró porque el mensaje nunca le llegó. Entonces, eso es muy importante, es determinante, ¿verdad? Conversar con las personas que tenemos contratadas con discapacidad o con nuestros clientes con discapacidad, ¿verdad? Y que ellos y ellas nos digan también cómo mejorar estos servicios. ¿Algún comentario? Sí, por acá tenemos un comentario de doña Lidia Pérez. Nos dice, ¿cómo evaluamos el desempeño de un colaborador con discapacidad considerando sus limitaciones, habilidades y competencias? Muy importante, la evaluación del desempeño, pues la hacemos como el mismo de la evaluación de desempeño que hacemos con cualquier otra persona trabajadora. Ahora, muy importante hacer los ajustes o tener en cuenta también aquellos apoyos que hemos tenido que garantizar.
porque no se vale, por así decirlo, imputarle a la persona con discapacidad que no haya podido desempeñar su puesto de la mejor manera si es la organización, la empresa, la que le ha obstaculizado hacerlo. Entonces, en ese análisis del desempeño tenemos que comprender que como empresa nos ha correspondido a nosotros hacer y de repente no hemos hecho de la mejor manera y que sí la persona ha hecho bien o de repente puede mejorar como cualquier otra, ¿verdad? Habiendo entendido que los apoyos se le han garantizado, ¿verdad? Y así como los ajustes razonables en caso de que la persona los haya pedido. Bien. ¿Algún otro comentario? Si gusta, doña Gwendolyn, podemos avanzar. Muchas gracias. Avanzamos entonces y creo que ya estamos cerrando para hacer para estar bien con el tiempo, con el beneficio fiscal que tenemos acá en el país. No quería irme sin compartirles que Costa Rica tiene desde el año 88 la ley de exoneración sobre el impuesto de la renta y su reglamento, que es la ley 7092. Ahora, en síntesis, ¿qué nos dice esta ley y su reglamento? Que aquellas empresas que contratan personas con discapacidad y llevan a cabo la gestión ante el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para que se certifique que efectivamente tiene personas con discapacidad contratadas, puede exonerar, ¿verdad?, del impuesto de la renta un monto, todo lo que invierta en la contratación, en los salarios, ¿verdad? Y si ustedes lo ven acá, todo lo que incluye. Los sueldos, los sobresueldos, salarios, bonificaciones, gratificaciones, regalías, aguinaldos, obsequios y cualquier otra remuneración. Pero también si la empresa incurre en costos por adecuaciones a los puestos de trabajo y en adaptaciones al entorno en el sitio de trabajo que haya tenido que incurrir el empleador que contrató a esa persona con discapacidad, todo esto lo puede exonerar del impuesto sobre la renta. Entonces, muy importante que como pymes lo sepan, ¿verdad? Que sepan que existe este beneficio, este incentivo fiscal acá en el país y que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es la institución acreditada acá en el país para certificar cuáles empresas tienen contratadas personas con discapacidad. ¿Por qué hay que certificarlo? Porque hay empresas que de repente quieren decir tenemos contratadas personas con discapacidad para acceder al incentivo y resulta que no. O confunden, ¿verdad? Son personas con situaciones de salud, pero no necesariamente con situaciones de discapacidad. Entonces, bueno, por acá les dejamos algunos datitos del correo, teléfonos, ¿verdad? Y algunos requisitos para acceder a esta certificación. ¿Alguna duda al respecto? Doña Gwendolyn, muchísimas gracias. Por acá sí tengo una consultita de doña Daniela. Ella nos consulta cómo comunicar que las personas con discapacidad pueden participar en los procesos de reclutamiento de la empresa. En ocasiones puede existir esa barrera y puede ser que no puedan enviar el currículum. Sí, es muy importante que las empresas mismas explícitamente digan estamos abiertas a la contratación de personas con discapacidad. Quisiéramos no hacerlo así, ¿verdad? Y que ya se entienda que somos una empresa inclusiva, pero de repente ocurre que hasta las mismas personas con discapacidad no se creen, ¿verdad? El poder conseguir empleo en esa empresa. Y qué lindo que puedan decir, mira, esta empresa está pensando en mí, ¿verdad? Quiere contratar personas con discapacidad. Entonces, hacerlo explícito es una forma de que ellas se acerquen a la pyme, ¿verdad? Luego, el garantizar la accesibilidad de esa publicación que hacemos, de esa difusión de esas posiciones vacantes es determinante, si no de repente puede que no le llegue la información. Creo que por ahí era la pregunta, no sé si me fue alguna parte de la... Y bueno, y luego creo que Daniela decía, Daniela era el nombre, ¿verdad? De cómo conseguirlas. ¿Cómo conseguirlas? Bueno, les decía que ahora tenemos la plataforma informática, la Agencia Nacional de Empleo, ANE.cr.
Ustedes como en pymes pueden registrarse, es así, www.ane.cr. Pueden registrarse ahí y ya ahí tenemos una base de datos también de personas con discapacidad que ya se han registrado. Incluso si ustedes hacen el registro como empresa, hay una pregunta que se les hace y es que si quieren saber más, si les gustaría contratar personas con discapacidad, en la medida en que ustedes digan que sí, pues luego quienes operan la plataforma en todo el país pueden hacer ese vínculo entre las personas con discapacidad en búsqueda de empleo y las empresas que andan buscando personas oferentes con discapacidad, ¿verdad? Entonces, es una forma de hacerlo. También el Ministerio de Trabajo, claro está, tiene sus registros, tiene también sus oficinas, el INAH también y las municipalidades, como también les decía. Perfecto, doña Gwendolyn. Ya para ir cerrando, tal vez si nos regala 3 tips, 3 recomendaciones que usted considere para las pymes en este tema, ya como para ir cerrando. Yo sé que ya usted aquí pues nos dio consejos súper importantes, pero tal vez para plasmar en ellos alguna recomendación importante que puedan considerar. Ok, antes de eso me gustaría que viéramos el último videíto. Entonces, más bien, doña Giselle, compartimos con audio para poder escucharlo y en breve retomamos esas 3 recomendaciones. Un grupo de niños y jóvenes se acercaron a la fundación a contarnos sus sueños. Hoy les queremos decir que sí se puede. Sí, claro, Sofi, vas a lograr. Tengo 10 años de trabajar en museos de los niños. Mis compañeros me respetan, me apoyan y me aceptan como soy. Respeto a la diversidad. Me gustaría trabajar en una empresa donde puedan valorar mi capacidad y tener las garantías de ley. Claro, Andrea, sí puedes. Yo trabajo en informática en una empresa donde me respetan y valoran por lo que soy y tengo todos los derechos y cumplo con mis deberes. El trabajo construye un mundo lleno de oportunidades. Hola, quiero trabajar en una empresa donde sea independiente y feliz. Hola, Ian, sí lo puedes lograr. Yo trabajo en Walmart, es una empresa accesible y no hay barreras para la discapacidad. Trabajamos juntos para eliminar barreras. Cuando sea grande quiero trabajar para poder viajar por el mundo. Claro que lo vas a lograr. Gracias a mi trabajo y a la accesibilidad digital, puedo ahorrar y viajar por el mundo y puedo cumplir mis sueños. Inclusión familiar, educativa y laboral. Y yo utilizo 2 buses todos los días para ir a trabajar y aporto dinero para mi casa. Participación e independencia. Yo quiero trabajar en una empresa grande. Yo quiero poderme comunicar en lesco y que mis compañeros me acepten como soy. Hola. Yo trabajo en Coca-Cola FEMSA. Mis compañeros saben comunicarse conmigo en lesco. Mis compañeros me aceptan como soy y valoran mi importancia. Nunca dejes de soñar, porque algún día tus sueños se hacen realidad. Yo puedo, ¿y vos? Muy bien, nos vamos a la última diapositiva y entonces a la siguiente. Ok, nos vamos a la última y entonces si estas personas pueden, porque ya están trabajando, pero además estos niños, niñas y adolescentes con discapacidad quieren trabajar, aquí la pregunta es, ¿y vos? ¿Verdad? Como también es la fundación, como se llama Yo Puedo y Vos, nosotros, nosotras podemos también abrirnos, ¿verdad? Como pymes, como empresas, como personas, organizaciones, a la inclusión de esta población. Y bueno, aquí me gustaría más bien escucharles qué les pareció este video
para mí es lindísimo. Les cuento que fue presentado ahora en el marco del 1 de mayo, del Día del y la Trabajadora, y entonces es un producto costarricense que me parece hermoso. No dudé en compartirlo en este espacio, así que a escucharles. No sin antes, pues tal vez recuperar los tres tips. Desde luego, echarnos al agua. Yo siempre les digo, echémonos al agua. Ahí vamos aprendiendo a nadito de perro, ¿verdad? Y a veces nos va bien, a veces de repente tenemos que aprender y crecemos muchísimo en ese aprendizaje y innovamos y crecemos como organización. Asesorémonos, ¿verdad? Busquemos quien nos asesore, nos capacite para poder hacerlo, no solo echarnos al agua, sino echarnos al agua y contar con herramientas de apoyo para poder hacerlo bien. Y dentro de esa asesoría, yo diría también, involucremos a las personas con discapacidad, quienes ya trabajan, o nuestros clientes que nos digan cuál sería la mejor forma de hacerlo. Bien, quisiera escuchar comentarios. Nos dice por acá doña Olga Orozco que muy lindo mensaje, que muy emotivo el video. Hermoso. Así es, doña Olga. ¿Alguien más que nos quiera compartir este potente video? ¿Qué mensaje nos comunica? También nos dice don Alejandro Castro, un ejemplo, definitivamente las personas con discapacidad nos enseñan mucho cada día. Y también las organizaciones que han creído en estas personas, las empresas que los contratan y que basados en el talento, en las competencias de estas personas y en la riqueza que aportan a la cultura empresarial, han crecido con ellas. Así es, doña Gwendolyn, definitivamente. Agradecerle a usted también, pues, el espacio, ¿verdad?, del día de hoy, para traernos este tema tan importante. Por acá doña Kerlin nos dice, mi hijo estudia medicina y me sorprendió porque me contó que se había matriculado en un curso del ESCO, que a él le interesa poder servir más adelante y poder comunicarse. Excelente, porque sin duda va a ser un profesional en medicina que va a brindar un servicio y probablemente también una pyme, un servicio accesible inclusive a personas con discapacidad auditiva. Así es. Muy buen ejemplo, ¿verdad? El del hijo de doña Kerlin, definitivamente. Agradecerle a usted, doña Gwendolyn, de verdad, por este espacio tan importante, tan enriquecedor, ¿verdad? Como lo es este tema, ¿verdad? Que es una lucha y un ejemplo para todos, ¿verdad? Tanto para las organizaciones como para nosotros como personas, como compañeros, ¿verdad? Como familia, no estamos exentos a tener y contar con un miembro, con un amigo, con un familiar, ¿verdad? Que se enfrente a la difícil realidad, ¿verdad? Que es desenvolverse con una discapacidad. Lo hacen súper bien, ¿verdad? Y nos enseñan cada día que se puede, que simplemente lo que requieren es un empujoncito, ¿verdad? Un apoyo para ellos, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuántas y cuántos quisiéramos que estos niños, niñas y jóvenes que vemos en el video en unos años sean parte de nuestra planilla laboral, ¿verdad? Y creo que debemos pensar en ellos desde ya y en ellas, ¿verdad? Y en quienes van haciendo brecha y en esas organizaciones que además se comprometen con la inclusión, porque sí se puede. Ellos y ellas pueden y nosotros también podemos y debemos, porque bien nos dice la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, no debemos dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y las personas con discapacidad de esas poblaciones que más atrás se han quedado en el desarrollo. Entonces, no solamente estamos contribuyendo a cerrar una brecha fundamental, sino que estamos garantizando derechos, generando condiciones para la igualdad, ¿verdad? Y esto, pues, es una construcción que nos enriquece y nos construye y, bueno, al fin y al cabo nos desarrolla a todos y a todas.
Definitivamente, así es. Bueno, y agradecerles a todos los que hoy, pues con sus comentarios y con su participación hicieron súper amena esta charla, ¿verdad? En el chat me permití incluirles el link para que puedan calificar esta charla y, por supuesto, cualquier otro tema que nos quieran sugerir, ¿verdad? Para poder impartirlo en nuestros programas va a ser de mucho, mucho provecho para nosotros. Recuerden que para nosotros, pues, la prioridad nuestra es satisfacer todas las necesidades en temas que ustedes puedan tener, ¿verdad? Entonces, para nosotros es todo un gusto, ¿verdad? Revisarlo y poder en él dar nuevos temas, ¿verdad? Que ustedes necesiten. Sin más, me despido agradeciendo, por supuesto, la fidelidad con la que siempre las pymes nos acompañan mes a mes en nuestros programas. Que tengan un excelente día. Feliz tarde a todas y a todos.